Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, hizo muchas señales, muchos milagros y prodigios, de tal manera que la gente se preguntaba, ¿quién es este? Y este es el Señor. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que proclamar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Te agradezco, Señor, por una oportunidad más que nos das de poder escudriñar tu palabra. Sobre todas las cosas, ayúdanos siempre a comprender y entender que debemos reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él se merece toda la gloria, toda la honra y la alabanza por todos sus hechos, todo lo que Él ha hecho en beneficio de la raza humana. Te bendigo, Papito del cielo, porque tu plan siempre se realiza. Y ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra de tal manera que siempre esté en nuestras mentes y en nuestros corazones para darte la gloria y la honra que te corresponde. Te agradezco por esta oportunidad que me das en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo número 11. Y vamos a reflexionar en el evento glorioso de su entrada que hizo a Jerusalén. Quizás usted dirá, pero eso ya pasó. Sí, pero es interesante que tenemos que recordar este evento. ¿Por qué? Por una razón, porque Él es del Señor. Así es que Marcos capítulo número 11 dice: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué haces esto? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pasemos ahora al versículo número 27. Marcos 11, 27 dice: Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, pero tenían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El propósito de Jesucristo como Señor y Rey no se hizo evidente para los discípulos hasta después de su resurrección. Los judíos, como nación, vez tras vez interpretaban mal sus enseñanzas. Pero hoy nosotros, los verdaderos discípulos de Jesucristo, reconocemos su señorío. Como creyentes tenemos la responsabilidad de exaltarlo como Rey y Señor en todas nuestras vidas. Y cuando nos sometemos a su señorío, Él conservará nuestro corazón limpio y consagrado. Lo importante es que nosotros reconozcamos que no fue solamente Jesús un profeta
Él fue verdaderamente el Hijo de Dios. Él es el Señor, Él es el Rey todopoderoso y maravilloso. Y cada día nosotros tenemos que glorificarle y darle todo el honor que le corresponde. Porque algo maravilloso sucedió, mire esto. Usted quizás sabe también que el Señor Jesús vino aquí a la tierra con un propósito, para morir por usted y por mí y por toda la raza humana en la cruz del Calvario, para perdonar todos estos pecados y asegurarnos que tenemos vida eterna. Yo no me canso de exaltarle, de adorarle, de bendecirle, ni tampoco me canso de anunciar estas cosas a todos ustedes. ¿Para qué? Para que ajusten su manera de vivir, para que de veras reconozcan el señorío que tiene Jesús sobre nuestras vidas y que vivamos de tal manera agradándole en todo lo que hacemos. Recuerde que lo que está en juego es su alma. Y mi intención es siempre reflexionar sobre ello y traerle a memoria y quizás hacerle que se detenga en medio del camino y que analice claramente esta verdad. No está en juego su casa, su carro, su dinero. No está en juego su prestigio, su fama. No. Lo que está en juego es su alma. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Eso es lo que importa. ¿Dónde va a pasar la eternidad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es reconocer que el Señor Jesús es del Señor. Es nuestro Señor. Él es el Salvador del mundo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y qué hermoso fue que dice que se gozaron cuando el Señor entró a Jerusalén. Y decían, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Dice que los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estos solamente daban ese honor a los vencedores y el Señor Jesús es el vencedor. Él triunfó en la cruz del Calvario. Cuando el enemigo pensaba que le estaba derrotando ahí, Él estaba ganando la victoria ahí. Victoria para usted y para mí. Por eso es que cada día tenemos que aprender a alabarle al Señor. Cuando aquí está hablando y decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, y que hablaban del que viene, de David, dice, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Vayamos a Primera de Crónicas, para recordar también este evento maravilloso y especial, cuando David iba a traer el arca del pacto a Jerusalén. Y en 1 Crónicas 16, 1 al 6 dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de vosotros. Y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asab el primero, el segundo después de él Zacarías, Jeiel, Semiramot, Jeiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededón y Jeiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asab sonaba los símbolos. También los sacerdotes Benaída y Hazael sonaban conjuntamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Ya poco a poco ha ido desapareciendo esta nueva costumbre que entró en las iglesias. Hubo una corriente, una ola donde
que invitaba al pueblo a que llevaran trompetas de cuernos hechos. Y la verdad, pues deben entender claramente que nosotros somos cristianos gentiles, no somos hebreos, no somos, como alguien decía, levitas, no. Nosotros somos gentiles y no podemos adoptar esa costumbre que ellos tienen. Pero usted pasó quizás de eso, todavía siguen las iglesias haciendo todas estas cosas que no son necesarias. Lo que tenemos que hacer es darle al Señor alabanzas con nuestras bocas, con nuestros labios, hablarle al Señor, decirle cuánto le amamos, decirle cuánto Él ha hecho cosas maravillosas para nosotros, expresar gratitud porque Él perdonó todos nuestros pecados, sin cansarnos, sin fatigarnos, y hablar claramente lo que hay aquí en nuestros corazones. El instrumento no es el símbolo para decir, oh, yo con esto alabo al Señor. Para eso el Señor nos dio nuestra boca, para eso el Señor nos dio nuestras palabras. Y podemos pensar y analizar también la manera como le alabamos y le bendecimos. Pero lo que sí tenemos que hacer es alabarle al Señor. Como en aquella oportunidad que el Señor entró a Jerusalén, todo el pueblo le alababa, toda la ciudad le alababa, toda la gente estaba alabándole. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Y darle toda la gloria y el honor. No se canse de adorar al Señor. Imagínese cómo Dios ha hecho cosas tan grandes y maravillosas que muchas de las cosas nosotros no podemos explicar con palabras, sino simplemente decirle gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. No podemos pasar por alto todas las obras grandes y maravillosas que el Señor hizo en el ayer, que hizo en el hoy y que seguirá haciendo mañana. Porque Él es el Señor. Y tenemos que aprender a alabarle y bendecirle y darle toda la gloria que le corresponde por el día glorioso de la manifestación de su poder. En el Salmo 110, Salmo 110, versículo número 1. Al versículo número 7 leamos. ¿Qué dice? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Algo maravilloso que David reconoce, que habla palabras proféticas, porque él sabía que iba a venir un día el Mesías, pero así, él dijo, Jehová es mi Señor. Note esto, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus pies por estrado, a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y quién es el Señor? Jesús. Eso sí tenemos que nosotros reconocer, que el Señor es todo para nosotros. Y habla y le dice que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está cumpliendo justamente esa función en el cielo de ser nuestro intermediario, de ser nuestro intercesor. Cuando nos acercamos al Padre para darle la gloria, el honor que le corresponde, vamos también cuando le solicitamos algo, le pedimos algo, vamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y si nosotros hemos pecado, el Señor está ahí intercediendo por nosotros y nos perdona todos nuestros pecados. Siempre me imagino como en cierta ocasión había en una iglesia, hicieron un drama y ahí estaba
el Espíritu Santo y ahí estaba el pecador. Y ya el Padre dijo, pues ni modo, tengo que castigarte. Ahí apareció el Señor Jesús y dijo, yo di mi vida por él. Y me pongo de frente de él para que no le veas a él, sino me veas a mí. Y veas mi sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. Y dice, pues ahí fue perdonado este personaje. Hermanos, y saber que tenemos ese sacerdote que está intercediendo por nosotros, eso nos asegura tener vidas brillantes, vivir de una manera más concisa siendo cristiano. ¿Cómo no adorarle, hermanos? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no bendecirle? Si nuestro buen Padre Celestial mismo reconoce que el Señor Jesús es justamente eso, el Señor. Y note lo que dice, David decía, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Está sentado a la diestra. La diestra significa poder, señorío, majestad, majestuosidad. Eso es nuestro Señor. Y la entrada que el Señor hizo ya fue profetizada. Ahí en Zacarías capítulo número 9, leamos qué dice. Uno pudiera leer una vez, dos veces, las veces que sean necesarias, y no se cansa de leer, no se cansa de aprender, de decirle, Señor, ayúdame para comprender más a través de la enseñanza de tu Espíritu Santo. En Zacarías 9, versículo 9 al 17 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellino del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Vemos que ya estaba profetizado la entrada del Señor a Jerusalén. Y así pasó. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y recuerde que solo los valientes o los reyes o los hijos de los reyes tenían la oportunidad de montar caballo. El Señor es poderoso y Él podía montar el caballo que quiera. Eso nos dice la palabra también, que un día va a venir y en su muslo dice Rey de Reyes, Señor de Señores, y estará montado en un caballo blanco. Pero cuando Él entró aquí para cumplir la profecía, para que la gente logre reflexionar, a veces cuando uno lee la palabra, uno medita y dice, Señor, ¿por qué es que esta gente estaba tan incrédula? Si vez tras vez leían la palabra, si vez tras vez estaban los sacerdotes enseñando las palabras, los doctores de la ley enseñaban la palabra, y cuando llegó el momento propicio no se dieron cuenta de la visitación del Señor. Pero eso también trajo una buena bendición para nosotros los gentiles. Porque, como dice que los que no le aceptaron, el Señor vino para otro pueblo.
Y eso es lo lindo, que el Señor también murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hay gente que quizás puede reclamar que son hebreos de nacimiento, que son hebreos por herencia. Eso a mí absolutamente no me interesa. Lo único que yo sé, lo único que me interesa es saber que el Señor Jesús es mi Señor. Está escuchando que el Señor Jesús es mi Señor y que Él murió en la cruz del Calvario y que me asegura tener vida eterna. Perdonó todos mis pecados y Él me lavó, me limpió. Es lo único que yo sé. Y le garantizo que con eso me siento más que contento. ¿Por qué? Hay muchas cosas que yo desconozco. Yo no sé todas las cosas, ni entiendo, ni quiero tampoco pensar que voy a entender todo. Algún día, con la ayuda del Señor, entenderé, pero no aquí en la tierra. Ya cuando esté fuera de esta tierra, entonces entenderé muchas cosas. Pero no me preocupa. No me quite el sueño pensando, a ver, ¿cómo será esto? ¿Cómo será otro? No, para nada. Lo único que yo sé es que lo que dice la palabra, que el Señor Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, que perdonó todos mis pecados y que me asegura tener vida eterna. Punto, eso es todo. Y vivo intensamente para el Señor. Y como le digo, la entrada triunfal fue profetizada y había honra al Rey, había gloria y alabanza al Rey. Vamos a leer en Mateo capítulo número 21, en Lucas y también en Juan, cómo narra esto, porque en cada uno, cada cual de ellos aporta una palabrita, aporta una oración que le hace más amplio este fabuloso hecho de la entrada en Jerusalén. Mateo 21, del 1 al 11 dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid, note, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Que lo que tenemos que hacer es decirle: Hosana, Hosana al Rey que viene, Hosana mi Señor. Él es todo para mi vida. Él debe ser todo para su vida también. Y darle toda la gloria que le corresponde. No solamente esperar un año para volver a leer todas estas cosas que pasaron en aquella oportunidad, porque cada año estamos celebrando y todo el mundo celebra todo esto, pero ¿por qué no tomar tiempo para reflexionar también ahora? Sin importar el mes, sin importar la fecha, solamente el hecho glorioso de la entrada a Jerusalén del Señor. Justamente lo que digo, de la entrada a Jerusalén del Señor. Cuando estamos hablando Señor, ese título solo se lograba, eran reyes, o sea, gente que tenía también mucho dinero o que tenía cantidad de propiedades y era reconocido como el Señor. Pero aquí, en este caso, Jesús es el Señor. Cuando estamos hablando de Señor, es el dueño absolutamente de todo. Él es nuestro dueño. Y nos sometemos a su autoridad de dominio. Cuando nosotros realmente entendemos que Él es nuestro Señor, ahí ya deja a un lado todos nuestros caprichos, todas nuestras ansiedades, todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos. Simple y llanamente queremos sujetarnos a la autoridad de mi Señor, de nuestro Señor.
y le agradecemos también por ello. En Lucas capítulo número 19, nos sigue narrando y nos dice en el 28, dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud les dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con todo lo que estamos leyendo, con todo lo que estamos repasando? Reconocer en nuestras vidas que Jesús es el Señor y no esperar que sea el domingo para alabarlo, para adorarlo, y no esperar cuando estemos reunidos con otros hermanos para levantar nuestras manos y darle todo el honor que le corresponde, sino todos los días. ¿Y por qué no a cada momento? Y reconocer que Él es nuestro Señor. Porque va a llegar el momento preciso que si nosotros no reconocemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador ahora, cuando ya no estemos en esta tierra, cuando ya no estemos en este mundo, vamos a reconocer que Él es nuestro Señor. En el libro de Filipenses, capítulo número 2, dice el versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús se ganó ese nombre, el Señor, por su humillación, su obediencia. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es obedecer lo que el Señor está diciendo en su palabra. Dios quiere que usted viva vida brillante, vidas obedeciendo al Señor, vidas abundantes. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer usted y yo? Tenemos que sujetarnos y someternos a su señorío, a su autoridad y dominio y potestad también. Él es todo, como nosotros acabamos de leer. Imagínese, dice que va a llegar un día que toda lengua, note esto, dice en el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, aquí no escapa nadie. Y toda lengua confiese, recuerde, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Va a llegar ese momento tan maravilloso y especial de victoria para nuestro Señor. Dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando ya se haya consumido todo, o consumado todo, y nosotros podemos decir, gracias Señor Jesús,
Te mereces que nosotros te adoremos, te alabemos y ayúdanos cada día, mientras estemos en esta tierra, reconocer que Jesús es el Señor. Si usted que está escuchando estas palabras y está mirando este video y no tiene a Jesús en su corazón y no ha confesado con su boca que es el Señor, espero que lo haga en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque de eso depende la salvación de nuestras almas, de nuestras vidas. De eso depende que vamos a vivir eternamente con Él. Reconozcamos que Él es el Señor, pero usted depende de usted. Dios le ha dado el libre albedrío y usted escoge, ¿sí o no? Mi recomendación es que le acepte como el Señor y Salvador de su vida y que aquí en la tierra reconozca que Él es el Señor. Antes de que el Señor Jesús venga por su iglesia y usted pase cosas terribles y tremendas que van a suceder. Y usted, querido hermano, querida hermana, siga sujetándose, sometiendo al señorío de Cristo Jesús. Sígale alabando, adorando y bendiciendo. Y viva una vida brillante para la gloria y honra de su nombre. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabo, te adoro, te bendigo y te glorifico. Y te doy las gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Y a ti, Señor Jesús, te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Y te damos toda la gloria y el honor que te corresponde. Nos sujetamos a tu señorío, a tu autoridad de dominio. Ayúdanos cada día a obedecer lo que tú nos dices en tu palabra. Y también te damos por enviar al Consolador, el Espíritu Santo que está con nosotros siempre. Te agradezco, Papito del cielo, por todo lo maravilloso bueno que tú eres. Recibe toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, póngalo ahí, por favor. Comparte este video con otras personas y sobre todo, usted, sujétese al dominio y al señorío de Cristo Jesús. Amén.